Deporte B tendremos el resumen de la segunda jornada del torneo de apertura, la 10ª clásica de ciclismo, un nuevo logro para Cheily González, el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y el final del Tour de Francia. Además de lo que viene esta semana, la Sub-20 se juega la clasificación ante Belice, el miércoles Antigua ante Municipal y el fin de semana iniciará el torneo de la Primera División. Todo esto y mucho más hoy en Deporte B. Muy buena noche, bienvenidos a Deporte B. Es un gusto que nos acompañen este lunes 28 de julio y es que ya estamos listos con la mejor información del deporte nacional e internacional. Por supuesto vamos a tener el resumen de la semana, fechas históricas y también lo que viene esa semana del deporte, pero antes de arrancar le doy las buenas noches a mi compañera Lourdes Figueroa. Lourdes, ¿qué tal está? Muy bien, gracias, muy buenas noches Mauricio y un gusto estar con ustedes iniciando esta semana y qué mejor que lo mejor en las noticias en deporte. Así que quédese en Deporte B porque comenzamos con el resumen de la semana. Vamos a ver el resumen de la semana. A Pereira, con cariño. El pasado fin de semana se disputaron 5 de los 6 encuentros de la segunda jornada del torneo de apertura 2014. La muy. En el primer encuentro de la fecha, el tetrancampeón Comunicaciones logró su primera victoria del certamen al derrotar 2-0 a Coatepeque en un encuentro dominado por los albos desde el inicio. Los cremas anotaron el primer tanto al minuto 26 en un cabezazo de Carlos Gallardo. Al 37, el panameño Rolando Blackburn anotó el segundo, con el que los cremas terminaron ganando su primer partido del certamen 2-0. Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar. Marquense, por su parte, había sido el único equipo en ganar en la primera jornada como visitante. Y ahora lograron derrotar 2-1 a Suchi para atrapar el liderato. Los primeros en anotar fueron los Venados, con el segundo tanto del certamen de Maynor Salguero. Rápidamente, Johnny Brown anotó el empate a 1, mientras que el mismo Brown colocó el 2-1 al minuto 27, con lo que los Leones ganaron su segundo encuentro del torneo. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti... El sábado los Superchivos consiguieron su primera victoria del certamen, al derrotar 4-2 a la Mesía. Los fronterizos fueron los primeros en anotar, con un gol de Evandro Ferreira al minuto 2. Pero Luis Martínez, en una gran jugada individual, empató el partido a 1. Cristian Guzmán anotó el 2-1 con un cabezazo certero. En el segundo tiempo, Ronald Murillo igualó el encuentro a 2, pero Néstor Jucup colocó el 3-2 para Shela. El mismo Guzmán colocó el 4-2 con su segundo del encuentro al minuto 81, con lo que finalizó el partido. Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción. En Malacatán San Marcos, los toros derrotaron 2-0 a Petapa. El primer tiempo se pudo haber cobrado 2 penales. Uno a favor de Petapa y de Adriana Pelanís, en una jugada donde claramente le golpearon el pie. Mientras que después pudo haber sido a favor de los locales, pero tampoco lo marcaron. Fue hasta el minuto 50, cuando Franklin Barrios anotó el 1-0. Petapa estuvo cerca del empate varias veces, pero fue Denis Rosales al minuto 91 quien sentenció a favor de Malacateco con el 2-0. Rico tumbao. En Guasatoya, el estadio David Cordonichos albergó su primer encuentro en la Liga Mayor. El primer tanto llegó después de una falta dentro del área, penal, el cual Víctor Solalinde marcó para el primer gol de Guasatoya en la Liga Mayor. Al 50, en una gran jugada individual de Freddy Orellana, Dani Alexander López anotó el segundo, mientras que Cristian Reyes anotó el tercero al 69. La reacción de la U fue muy tardía, ya que Carlos Camiani anotó 2 veces en tiempo de reposición para el 13-2 final, que además le sirvió a Camiani para tomar el liderato entre los goleadores con 3 tantos. Ay, ay, ay. Sabroso. Mientras que 10 de los 12 equipos jugaron la segunda fecha, los rojos se fueron a una gira a Estados Unidos, donde cayeron en su primer compromiso 1-0 ante el Motagua en Houston, mientras que ayer igualaron a 1 contra el FAS en Nueva Orleans, por lo que ya están en Guatemala para dedicarse de nuevo al torneo local.
La semana pasada también fue una donde la selección sub-20 tuvo problemas. De primero, con su derrota de 1-0 ante Honduras. Y después, con la debacle de 3-0 ante Panamá. Con esto, no había margen de error. Ayer domingo, la sub-20 goleó 4-0 a Nicaragua. Y si llegan a derrotar a Belice mañana, clasificarán a la siguiente fase de la eliminatoria para su categoría. Aunque ese será un tema a tratar más adelante en el programa, con lo que viene esa semana. Vamos chatines, el triunfo es de todos. En cuanto a los legionarios, esta no fue una buena semana para ellos. Sí, Ricardo Jerez hizo su debut en la Liga Colombiana, en la segunda fecha del certamen. En este juego, Jerez jugó los 90 minutos, pero su equipo perdió 1-0 ante Boyacá Chico. Si decidís cambiar rumbo, estés equivocada o no. En Chile, Marco Tulio Ciani jugó únicamente 4 minutos, luego de salir expulsado en la derrota de su equipo San Marcos de Arica. Ciani ingresó al minuto 86 y fue expulsado al 90. Al final, el San Marcos de Arica cayó 2-1 ante el Ñublense. En México, Elías Enoc Vázquez no jugó en el partido que los Dorados de Sinaloa perdieron 4-0 en su visita al San Luis Potosí, en partido correspondiente al torneo de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, mientras que el Seattle Sounders de Marco Pablo Papa no tuvo actividad. Lo bueno la semana pasada para los legionarios es que el preparador físico guatemalteco Luis Fernando Velázquez fue contratado como el preparador físico de la selección de Honduras, ya que formará parte del cuerpo técnico encabezado por el costarricense Hernán Medford. Pasando lo que nos dejó el judo la semana pasada, Jacqueline Solís se quedó con la medalla de bronce de la división de menos de 48 kilogramos en el Continental Open Santiago de Chile 2014, que otorgó puntos para el ranking mundial. Solís se clasificó a la semifinal al derrotar a la española Ayora Arribillaga. Luego, perdió ante la mexicana Edna Carrillo, disputando así la pelea por la medalla de bronce ante la chilena Judith González, a la que terminó derrotando 2-0. En la división de menos de 63 kilogramos, Jennifer Domínguez perdió en su primer combate. En la división de menos de 78, Mirla Norberto perdió en la fase de clasificación. Y en la rama masculina, en la de menos de 60 kilogramos, José Ramos perdió en su primer combate. En el karate, Sheili González se quedó con la medalla de bronce de la división de menos de 50 kilogramos en el Festival Panamericano que se realiza en México. Por su parte, María Dolores Castellanos, en la división de menos de 68 kilogramos, no logró pasar de la fase de clasificación. El pasado fin de semana en el ciclismo, finalizó la 10ª clásica, donde Julián Jack de Café Quetzal fue el ganador de la misma, mientras que Nervin Yats, también de Café Quetzal, fue el ganador de las metas volantes y el mejor sub-23, mientras que Café Quetzal fue el mejor equipo de la clásica. La semana pasada también se disputó el Mundial Juvenil de Atletismo, donde Jürgen Grave finalizó en el puesto 11 de los 10 kilómetros marcha, mientras que Sonia Irene Barrondo finalizó en el puesto 24, también de los 10 kilómetros marcha, pero ahora femenino. Ella impuso un nuevo récord nacional en el proceso para esta distancia. No te olvides de marcarlo. La semana pasada en el fútbol internacional también fue una donde se siguieron dando contrataciones antes de la nueva temporada. La primera de ellas, una bomba esperada, donde el colombiano James Rodríguez se convirtió en el nuevo jugador del Real Madrid. Con esta adquisición, Ángel Di María se hizo prescindible, por lo que parece inevitable su salida de los merengues y podría llegar al Paris Saint-Germain esa semana. Por su parte, el Atlético de Madrid intenta recuperar parte del talento que se les fue, ya que hoy anunciaron la contratación del delantero francés Antoine Griezmann.
Griezmann formará parte de la delantera con Mario Mandzukic, en un equipo al que se le incorporan también el portero Jan Oblak y el lateral izquierdo Guilherme Siqueira. Mientras tanto, el portero colombiano David Ospino fue contratado por el Arsenal y será el encargado de competir con Ceni por un puesto en el 11 de los Gunners para la próxima temporada. Pasando lo que nos dejó la Fórmula 1 el pasado fin de semana. En esta, el australiano Daniel Ricciardo de la escudería Red Bull ganó el Gran Premio de Hungría, el 11º de la temporada, dejando segundo a Fernando Alonso de la Ferrari. Esta es tan solo la segunda ocasión en la que no ha ganado la Mercedes un Gran Premio este año, siendo Ricciardo el que se ha quedado con el puesto de honor en ambas ocasiones, ya que la Mercedes ha sido por mucho la escudería que se ha apoderado de la hegemonía de la Fórmula 1, teniendo a Nico Rosberg o a Lewis Hamilton como los grandes protagonistas del año. Daniel Ricciardo está tercero en el Mundial de Pilotos, pero muy lejos de los pilotos de la Mercedes, a 71 puntos de Rosberg y a 60 de Hamilton. Y para terminar con lo más importante de la semana pasada en el deporte, ayer en los Campos Elíseos finalizó esta edición del Tour de Francia. En la última etapa del Tour, el alemán Marcel Kittel repitió una victoria en el sprint, en la fiesta de homenaje al ganador de este año, el italiano Vincenzo Nibali. Nibali demostró su fortaleza durante todo el Tour, en los Alpes, los Pirineos, y fue por mucho el mejor ciclista de esta edición. Con esto, el italiano se convirtió en uno de apenas 6 ciclistas en la historia en haber ganado las 3 grandes vueltas: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Nibali es un todoterreno y será interesante ver qué es lo que puede hacer contra los otros grandes exponentes de este deporte en los siguientes años. Ante el español Alberto Contador, el australiano Cadel Evans, los ingleses Bradley Wiggins y Christopher Froome, y los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Por el momento, Nibali fue el mejor en Francia. Finalmente ya supimos que Nibali ganó el Tour de Francia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero al regresar estaremos con más información. Estaremos recordando un acontecimiento importante en el deporte en un día como hoy. Esto y mucho más en Deporte.